Axentes da Policía Nacional detiveron a 2 homes de orixe colombiano e español como presuntos autores de ata 4 roubos con intimidación mediante submisión química. O modus operandi era sempre o mesmo. Contactaban coas súas vítimas a través dunha rede social de contactos, concertaban unha cita na que lle suministraban unha sustancia tóxica na bebida e a continuación os trasladaban aos seus domicilios para perpetrar os roubos. Se dificultosa la identificación de estas personas porque apenas se obtuvieron datos, pero estas personas, como repitieron su modus operandi, sabíamos que se estaba tratando de 2 individuos. Estos 2 individuos, como he dicho, uno de ellos se ofrecía en las redes sociales para entablar relación con las víctimas y, bueno, ante la confianza y en las cafeterías donde quedaban, pues le suministraban, en este caso, benzodiazepina. De momento foron 5 as denuncias presentadas en toda Galicia, 2 en Pontevedra, unha en Vigo, outra en Santiago de Compostela e outra en Ourense. Pero a Policía Nacional está convencida de que esta cifra podería aumentar nos vindeiros días. Estas personas pues generalmente presentan algún tipo de vergüenza para presentar estos hechos ante la familia, ante el trabajo. Entonces, pues desde aquí, desde la policía, animamos a las personas que sean víctimas de este tipo de delitos a denunciar. Pueden hacerlo directamente a través de las brigadas de policía judicial, donde se le podrá ofrecer pues, discreción. Para evitar este tipo de sucesos, os axentes piden á cidadanía que faga un uso responsable das redes sociais. Lo que sí se debería de hacer, pues tener pues, un teléfono de esa persona con la que se contacta, una matrícula de coche con la que viene a ese contacto, incluso se puede animar a hacerse una foto con él, tener, digamos, ciertos datos de esa persona desconocida con la que no sabemos quién es. Pues esos datos se pueden pasar a un amigo confianza, una amiga confianza. Oye, mira, he contactado con esta persona, para que lo sepas, estoy en calle y tal. No sé, es buscar tener ciertas previsiones de que podemos ser víctimas de este tipo de delitos, claro. No rexistro realizado da vivenda que compartían aos 2 detidos en Vigo, a Policía Nacional atopou preto de 50 xoias, máis de 60 reloxos, numerosos obxetos informáticos e máis de 2.000 euros en efectivo. Ademais dos delitos de roubo, aos homes atribúenlles 2 de estafa por utilizar as tarxetas roubadas e outros 2 de lesións.